Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de los miércoles del exportador de Promperú. Para hacer una breve precisión, ya vengo acompañando estos miércoles del exportador desde el año 2008. Así que es digamos, cantidad importante de años junto con ustedes y Dios mediante sean muchos más, ¿no? Bueno, empiezo presentándome. Mi nombre es Raúl Privat, soy el CEO de Comercia, facilitador logístico. Cuento con aproximadamente 20 años de experiencia en el rubro del comercio exterior y aduanas y les comento esto porque creo que lo que más voy a poder brindarles a todos en esta jornada, en esta reunión que tenemos, es justamente los años de experiencia, los años de caminar de la mano con los exportadores e importadores. Y el tema que nos acompaña el día de hoy, como bien también ya lo anunciaron al inicio, es cómo calcular el flete de transporte internacional para la exportación. Es decir, que hoy saldremos, Dios mediante, de esta reunión entendiendo cómo se calculan los fletes, cómo se calculan los pesos físicos, los pesos volúmenes o volumétricos, las diferentes situaciones que se dan en ese sentido y sus preguntas, las cuales estaré encantadísimo de poder responder, eh, serán al final, ¿no? Al final de la jornada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a dividir esta charla, vamos a decirlo así, en dos partes, ¿no? Vamos a hablar en un primer momento de los fletes aéreos y en un segundo momento de los fletes marítimos, porque ambos tienen principios diferentes para sus cálculos. Pero también, como ustedes están viendo dentro del contenido, eh, no solamente vamos a hablar de los cálculos, sino que vamos a empezar haciendo consideraciones operativas. ¿Y esto por qué? Y tómenlo como un consejo, porque para poder hacer un cálculo de un flete, vale decir, para poder cotizarlo, hay que saberlo operar. El que sabe cotizar, sabe operar. Y una cosa es consecuencia de lo otro. Por lo tanto, vamos a empezar haciendo consideraciones operativas para este fin. Y también veremos, obviamente, casos prácticos. Sí, reitero sus preguntas al final de la jornada. Creo que es materia obligada empezar nuestro encuentro de esta tarde haciendo un análisis comparativo de los fletes marítimos versus los fletes aéreos. Y para empezar, eh, dejar algo muy claro, ¿no? No podemos decir, ni sustentar, ni afirmar que es mejor el transporte marítimo que el transporte aéreo o viceversa. No existe ninguna razón totalmente justificada para decir que uno es mejor que el otro. En realidad, el mejor es el que le dé la solución al negocio en el momento determinado. Me explico. De repente tú tienes un cliente en España al cual tú le mandas los embarques por vía marítima. Estamos hablando de aprox 3 semanas de tránsito. Él está de acuerdo con esas 3 semanas de tránsito, eh, lo, digamos, lo toma bien, se organiza en función de esas 3 semanas y todo bien. Pero de repente, un día, este cliente tuyo que está en España requiere una reposición de stock urgente, una reposición de stock que tiene que ser resuelta en una semana. En ese caso puntual, ya el transporte marítimo no sería una solución, ya tendrías que trasladarlo aéreo. Y créeme que tu cliente va a apreciar que tú tengas una versión de un tiempo estándar para entregarle y una versión express para entregarle. Entonces, eso lo va a atesorar. Por lo tanto, cuando las cosas están calmas,
tu mejor transporte es el marítimo, pero cuando hay que apagar incendios, tu mejor transporte es el aéreo. Entonces, yo quiero llegar a esa primera conclusión esta tarde, ¿no? La conclusión en la cual no es mejor uno que el otro, sino el que le hace mejor al negocio. Ahora, claro está que ambos tienen características indiscutibles, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de cargas con volumen, con un peso mayor a 100 kilos tal vez, eh, los fletes marítimos, desde el punto de vista estrictamente económico, son mejores, definitivamente. El flete aéreo obviamente es más caro, pero en una situación de emergencia, y si así lo va a asumir tu cliente en el tema económico, hay que hacerlo, ¿no? El transporte marítimo tiene un tránsito más lento, obviamente, pero tiene una capacidad para transportar mayor volumen que el aéreo, ¿no? Obviamente, si la travesía no puede ser directa por un tema de diseño de ruta, los transbordos, es decir, cuando el contenedor cambia de nave es mucho más lento que en un aéreo, ¿no? Porque obviamente el barco, la nave llega a puerto de tránsito y se pone en una cola y hay una grúa pórtico que va a llevar no solamente ese contenedor, sino X contenedores al otro barco, y estas pasadas son lentas por lo delicado de la operación, ¿no? Por la exactitud que implica esa operación de transbordar. Mientras que en el aéreo, obviamente, hay una faja, el avión hace el descargue de la carga y con una faja similar vuelve a subir a otro avión, ¿no? Entonces esos transbordos son más lentos en el marítimo, más dinámicos en el aéreo. Y en cuanto al control del tiempo de tránsito, hay mayor control en el tema aéreo, ¿no? En el marítimo los días normalmente son aproximados porque por temas, digamos, de congestión de los puertos que están en el camino, por temas de mal tiempo y similares, estos tiempos de tránsito pueden ser mayores, considerablemente mayores a los calculados, ¿no? Entonces, es importante empezar con este comparativo. Vamos a hablar entonces ahora ya de el transporte aéreo. Y miremos primero consideraciones operativas. Todo exportador debe contratar un operador de comercio exterior que se llama el agente de carga internacional para poder realizar un transporte de carga aérea. No existe la relación directa entre un exportador y la aerolínea. Es decir, los exportadores no hacen tratos directos con la aerolínea. Ese es el status quo en el mundo de la logística internacional, ¿no? Si tú quieres experimentar y llamas por teléfono a una agencia de carga, lo primero que te van a decir es de qué agencia perdón, si tú haces el experimento, me corrijo, y llamas como exportador directo a una aerolínea, la aerolínea te va a decir de qué agencia de carga me llamas. Y tú le vas a decir, no, soy el exportador. Y él te va a decir, no, yo te tengo que atender mediante un agente de carga. Así está establecido. Entonces, el agente de carga viene a ser el intermediario entre el exportador y la aerolínea. Reitero, no existe el trato directo entre exportador y línea aérea. Es ante el agente de carga. El agente de carga se va a encargar de emitir el Airwheel Bill, guía aérea, se va a encargar de diseñar la mejor ruta, de hacer la reserva de espacio en el avión y el ingreso de la carga a la zona primaria previo levante de exportación y previo embarque. Así que ya lo sabes, ese es un principio básico en la operatividad aérea de exportación. Todo intermediado con un agente de carga internacional. Y como podrás observar, te he colocado cinco Incoterms debajo de esta palabrita exportador, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son los Incoterms donde tú como exportador deberás contratar al agente de carga en una operación aérea. Si vendes en CPT,
si vendes en ZIP, si vendes en cualquier Incoterm grupo D, tú asumes el flete. Por lo tanto, como asumes el flete, asumes la contratación del agente de carga internacional. Otra cosa importante y que influye en la tarifa es que el transporte de carga aérea te ofrece dos posibilidades. Posibilidad uno, que la mercancía vaya en un avión de pasajeros, es decir, en estos aviones que trasladan personas a los diferentes países del mundo, en ese mismo avión poder transportar la carga. En ese mismo avión poder transportar la carga. Entonces, esto quiere decir que tu carga se va a transportar en un vuelo PAX. PAX es la abreviatura de pasajero y es la terminología que se usa en logística. Los pro de que tu carga vaya en un vuelo PAX es, uno, que digamos que el itinerario se va a cumplir a cabalidad, o sea, tienes la certeza de un horario de salida, de tránsito y de llegada. Eh, Esa es, digamos, la parte pro del tema, ¿no? Pero, ¿cuál es la contra? Que la capacidad de bodega de ese vuelo PAX es limitada. La prioridad del vuelo PAX justamente es el pasajero y su equipaje. Entonces, ¿qué pasa? Antes que un vuelo eh, deje tierra, se hace un análisis al avión, un análisis que se llama peso balance. ¿Para qué? Para poder revisar que el avión no esté volando, digamos, con mayor peso del que puede transportar, porque eso puede devengar en un combustible que se acaba más rápido y en un accidente. Yo no lo quiero. Entonces, cuando el avión tiene sobrepeso, vamos a llamarlo ese término, hay que sacar carga del avión. Entonces, se va a priorizar al pasajero, se va a priorizar el equipaje y la carga es la que se va a retirar. Entonces, que no te extrañe que de repente tu agente de carga te llame y te diga, mira, teníamos la reserva, o sea, teníamos canal verde de exportación, teníamos la reserva, pero no hemos podido salir porque era un vuelo pasajero y estaba con mayor peso, salimos en el siguiente vuelo. O sea, eso es parte de, eso hay que entenderlo, no calificarlo como bueno o como malo, sino entender que es parte de. Pero también se tiene la opción de transportar la mercancía en un vuelo netamente de carga, o lo que se conoce como los vuelos cargueros, o CAO, por su abreviatura en inglés, Cargo Aircraft Only, ¿no? Aviones CAO o cargueros. ¿Cuál es el pro de subir en este tipo de vuelos? Que no hay limitación de volumen, porque o sea, porque es un vuelo de carga netamente, o sea, solamente hay tripulantes y todo el avión es una enorme bodega, ¿no? O sea, imagínate un avión sin asientos para pasajeros donde todo es una enorme bodega, eso es un vuelo de carga. Entonces no va a haber mayor problema ahí con el volumen de carga, ¿no? No va a haber este problema de que dejen tu carga abajo por el peso balance y demás. Pero la contra va a ser que justamente como es un vuelo carguero y su negocio es netamente transportar carga, si alguna carga no llega a, a la hora programada para salir el vuelo, el avión carguero lo que va a hacer es aplazar el tiempo. O sea, si tenía programado salir a las 10 horas, va a reprogramar de repente para las 12 horas, para las 13 horas, porque está esperando que pueda llegar a la zona de embarque aquella carga reservada de peso importante que aún no ha ingresado. Entonces, con el vuelo carguero lo que te puede pasar es que tú puedes estar expectante de que el vuelo salga a mediodía y de repente termina saliendo a las 15 o 16 horas. Esto también es parte de
el tema logístico, ¿no? Ahora, habría que hacerse una pregunta, ¿no? Yo como exportador, ¿no? Yo como exportador, ¿puedo eh, elegir vuelo pasajero o vuelo carguero? O sea, yo como exportador tengo la capacidad de decir, yo quiero salir en carguero, yo quiero salir en pasajero. No, no tengo yo esa capacidad de elección. ¿Por qué? Porque voy a estar sujeto a la ruta. Por ejemplo, ¿no? No existe un vuelo carguero Lima-La Paz. Sí o sí tendría que ser pasajero. Y si por volumen es carguero, ¿sabes qué se haría? Suena ilógico, pero muchas cosas ilógicas en la logística son lógicas. Se sale con un carguero de Lima a Miami y se baja de Miami a La Paz, Bolivia con un carguero para poder trasladar el producto, ¿no? Entonces, van a haber rutas donde vas a tener opciones pasajero, carguero y ahí tal vez tengan la posibilidad de elegir y van a haber rutas donde o es solo carguero o es solo pasajero. Así que en realidad autonomía de elección no tienes, ¿no? Vuelvo a repetir, está sujeto a la aerolínea que utilices, a la capacidad de espacio, a los itinerarios, ¿no? Pero para eso, y ahí quiero realzar, está el trabajo de la gente de carga, ¿no? Que te tiene que asesorar en todo este proceso. Muy bien. Habiendo visto las consideraciones operativas, vamos entonces ahora con cómo calcular estos fletes aéreos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la carga aérea existen dos tipos de peso, ¿ok? Dos tipos de peso. El peso físico y el peso volumen, ¿ok? Recuérdalo. Dos tipos de peso, peso físico y peso volumen, donde el peso físico va a estar expresado en kilos, ¿ok? El peso físico va a estar expresado en kilos. Ahora, algo muy importante, el peso físico formal, o sea, el que va a estar en tu ticket de balanza, el que va a figurar en tu declaración aduanera ya regularizada, en el manifiesto, el peso formal lo da la balanza de el depósito temporal. Llámese Talma, llámese Sasa, ¿no? Ya que estamos hablando de aéreo. Entonces, si en tu local decía 120 kilos, pero en la zona primaria el pesaje era 125, ese es el peso. ¿Ok? Reitero, el peso formal, peso físico expresado en kilos, se da en la bodega de zona primaria, ¿ok? En la bodega de zona primaria. Y ese peso formal se da al momento que la carga ingrese a zona primaria, escoltada por el personal o el despachador de la agencia de carga. Luego tenemos el peso volumen. Luego tenemos el peso volumen, que es el segundo peso que debemos analizar. Y el peso volumen tiene una fórmula que estás viendo en pantalla, donde se va a multiplicar en centímetros, ojo con esto, las unidades métricas no están ahí en vano, tienen que respetarse las unidades métricas, entonces se va a multiplicar el largo por el ancho por la altura del bulto. El bulto es la caja suelta o si está en pallet, el bulto es el pallet,
o si está en bidones, el bulto es el bidón, en fin. Entonces, largo por ancho por alto en centímetros, dividido entre 6.000. ¿Ok? Dividido entre 6.000. Y luego ese resultado multiplicado por la cantidad de bultos. O sea, si son 5 pallets por 5, si son 10 pallets por 5, en fin. Ahora, se deben estar preguntando por qué entre 6.000. Y sucede lo siguiente. Hay una autoridad mundial del transporte aéreo, ¿correcto? Hay una autoridad mundial del transporte aéreo. Esa autoridad mundial, creada por la ONU, se llama OASI, Organización de la Aviación Civil Internacional. En inglés van a encontrar las siglas como ICAO. Y ellos son los que han establecido esta fórmula. Y obviamente nosotros obedecemos los estándares de esta entidad supranacional llamada OASI. El día que lo cambien, lo cambiaremos. Entonces, largo por ancho por alto en centímetros, dividido entre 6.000 por el número de bultos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, y adicionalmente a ello, ¿qué va a suceder? Eh, la tarifa se va a cobrar por el mayor de los 2 pesos. Reitero, la tarifa se va a cobrar por el mayor de los 2 pesos. Es decir, si hay más peso volumen que físico, se cobrará por el peso volumen. Si hay más peso físico que volumen, se cobrará por el peso físico. Adicional también, las aerolíneas cobran recargos al flete. Los más conocidos, por ejemplo, el FSC o Fuel Surcharge. Otro es el UA o uso aeropuerto. Hay otro de cargo que es el DGR por Dangerous Good, cuando es una mercancía peligrosa, o sea, que está clasificada según el Manual de Mercancías Peligrosas de OASI y de IATA, en alguna de las 9 clases, perdón, de mercancía peligrosa. Si el producto tiene hielo seco, también va a tener un recargo, en fin. Diferentes situaciones y diferentes tipos de producto van a devengar en algún diferente recargo, ¿no? Algunos recargos van a ser por el peso físico, algunos recargos van a ser por el peso volumen. Asimismo, estos fletes pueden ser prepagados o pueden ser colet. ¿Qué significa prepagados? Que el flete debe pagarse en origen. Y flete colet, que el flete se paga al arribo de la carga en destino. ¿Ok? Entonces, aquí también un consejo importante. ¿Ok? Aquí también un consejo importante. Estoy acomodándome para que creo que me pueda escuchar mejor con el micrófono. Un consejo importante aquí. Eh, en flete prepagado, todos te pueden atender, todas las aerolíneas, todos los agentes de carga, porque claro, se paga aquí y normalmente se paga antes de la salida, salvo tengas un crédito con el operador, ¿no? Pero el flete colet no, porque existen algunos países donde la opción pagadero en destino no se aplica, ¿ok? Entonces, debes consultar con tu agente de carga si para X destino puede hacerse un flete colet. Tú como exportador no le prometas a tu cliente un flete colet si primero no lo consultas con tu agente de carga. Hay que tener en cuenta eso.
Muy bien, vamos a ver ahora, luego de todo este marco teórico, vamos a ver ahora un ejemplo de cálculo de flete internacional aéreo, ¿no? Entonces acá nos dice que debemos calcular el siguiente flete de exportación por vía aérea. Es un vuelo Lima-Los Ángeles, ¿no? LIM es el código IATA para el aeropuerto de Lima y LAX es el código IATA para el aeropuerto de Los Ángeles. Estamos transportando dos productos. Un producto tiene un peso de 600 kilos y el otro producto tiene un peso de 100 kilos. ¿Ok? A nosotros nos van a cobrar $1.50 por kilo o volumen. Vale decir, $1.50 por kilo si el peso físico es mayor o $1.50 por volumen si el peso volumétrico es mayor. Y acompañado de dos recargos que también serán, según este caso, por peso físico o por peso volumen. Entonces, tenemos que partir viendo si tenemos la data completa para el análisis. Y aquí tenemos peso físico, 600 un ítem, 100 otro ítem. Peso físico, 700 kilos. Peso físico, 700 kilos. Vayamos tomando nota. Y ahora nos falta calcular el peso volumen. Y fíjate, como aquí tengo 5 bultos, 3 con estas determinadas dimensiones y 2 con estas determinadas dimensiones. Por lo tanto, esta fórmula la tengo que hacer 2 veces y luego sumar de esta manera. Primero el de 3, 80 por 60 por 25 entre 6.000 multiplicado por 3. Me da 60 centímetros cúbicos. Me da 60 centímetros cúbicos. Más el segundo grupo que solamente son 2. 85 por 72 por 3 entre 6.000 por 2. Siendo que mi peso volumen total es 121.2 centímetros cúbicos, sumando el volumen calculado a los 3 bultos que compartían las mismas medidas, más los 2 bultos que compartían las mismas medidas. Y el peso físico es 700, ya lo sabíamos desde la carátula, desde la lámina anterior. Por lo tanto, queda clarísimo que hay más peso físico que volumen. En este caso hay más físico que volumen. Entonces, ese $1.50 será multiplicado por 700. Me olvido del volumen porque el volumen es menor. ¿Ok? Me olvido del volumen porque el volumen es menor. Me concentro en los kilos. $1.50 por 700, que es el flete, y los recargos también. Sumado el flete más recargos, tenemos $1.288 de flete. Aritmética nada más y conocer la fórmula. Entonces así, de esta manera, es como calculamos un flete de carga aérea. ¿Ok? Como ya se los han indicado eh, aquí en PROMPERÚ los funcionarios a cargo, están invitados a formular sus preguntas en el chat. Así que si gustan, para que no se les vaya la idea, pueden ir escribiendo las preguntas en el chat, pero las vamos a resolver al final. Ahora vamos a hablar del flete marítimo. Y vamos a iniciar nuevamente haciendo algunas consideraciones operativas. Cuando yo tomo un transporte marítimo, puedo tomarlo bajo dos modalidades. Una modalidad es cuando el contenedor es exclusivo
para el transporte de mi carga. O sea, que en ese contenedor solo se traslada mi mercancía, mi carga. Y esa modalidad es el Full Container Load, conocido habitualmente como el FCL. Pero sucede que a veces yo tengo la necesidad de transportar marítimo, pero mi volumen es pequeño y lo que tengo que hacer es compartir contenedor con otros exportadores bajo una modalidad de transporte conocida como la carga consolidada o también conocida como el LCL, Less Container Load. O sea, tenemos dos modalidades en el transporte marítimo. En el caso de que mi transporte marítimo sea bajo consolidación, bajo contenedor compartido, se necesita la intermediación del agente de carga, pero esta vez ante la naviera. Este agente de carga diseñará la ruta, emitirá, para este caso es el bill of lading, hará las reservas de espacio y demás. Acompaño esta lámina con los Incoterms en los cuales el exportador asume este flete, asume esta contratación del agente de carga. Son el CFR, el CIF y cualquiera de los Incoterms del grupo D. En el caso que tú decidas que el transporte de tu mercancía sea full container, es decir, contenedor exclusivo, sin compartir el contenedor, entonces en ese caso sí el exportador puede coordinar de manera directa con la naviera. Sí lo puede hacer, ¿ok? Sin embargo, permíteme decirte también que si el exportador quisiera, de una manera opcional, de una manera voluntaria, el exportador podría integrar a la gente de carga en este esquema. Y eso es una decisión respetable porque si tú me dijeras, mira, Raúl, yo así yo pueda ir directo con la naviera en un FCL, yo intermedio con mi agente de carga porque mi agente de carga se comunica mejor. Tengo más confianza y es más inmediato para comunicar las cosas. Y yo diría respetable decisión. Entonces se puede integrar a la agente de carga en este sentido. ¿Ok? Ahora, más o menos para darme cuenta que yo necesito un servicio LCL o necesito un servicio FCL, tengo que conocer ciertas características de los contenedores. En este caso, estamos viendo los contenedores dry o de carga seca, ¿no? Por ejemplo, un contenedor de 20 pies, es el primer dibujo, tiene 33 metros cúbicos y un contenedor 40 estándar cuenta con una capacidad de volumen de 66 metros cúbicos. ¿Y por qué es importante que yo tenga esto de manera clara? Porque, por ejemplo, si yo tuviera un embarque marítimo de 3 metros cúbicos, y en un momento vamos a calcular metros cúbicos, si yo tuviera un embarque de 3 metros cúbicos, solamente estaría tomando la 11ª parte del contenedor de 20 o la 22ª parte del contenedor de 40. Entonces, ¿qué sentido económico tendría arrendar todo un contenedor para solamente ocupar una 11ª parte, ¿no? Entonces, este dato es importante y otro segundo dato para la toma de decisión será el volumen.
En un momento más vamos a calcular volumen en el marítimo, ¿no? Eh, y el principio en relación al aéreo es igual en el sentido que en un marítimo de carga consolidada, estamos, ojo, en la modalidad LCL, ojo con eso, en la modalidad LCL se va a cobrar también por el mayor de los dos pesos, o sea, por el mayor entre el peso volumen y el peso físico, ¿ok? En la modalidad marítima LCL, carga consolidada. También se cobrará, reitero, el mayor entre el peso volumen y el peso físico, pero cambian las unidades y cambian la fórmula. Por ejemplo, el peso físico aquí va a ser por tonelada, ¿ok? En el aéreo era por kilo, aquí va a ser por tonelada, mientras que el volumen va a ser en metros cúbicos, ya no en centímetros cúbicos como en aéreo, sino en metros cúbicos. O sea, en el LCL marítimo, toneladas versus metros cúbicos. Toneladas versus metros cúbicos, el flete se pagará por el mayor de los dos. Y en la parte inferior de la lámina estás viendo la fórmula de el volumen. ¿Cómo hallamos el volumen en LCL? ¿Cómo hallamos los metros cúbicos? Voy a multiplicar largo por ancho por alto en metros. Atención, reitero, largo por ancho por alto en metros y lo voy a multiplicar por la cantidad de bultos. ¿Ok? Nótense que en logística siempre el sentido es largo, ancho y alto, ¿no? Siempre es largo, ancho y alto. Entonces, largo por ancho por alto en metros y multiplicado por el número de bultos. Vamos a ver entonces ahora un caso práctico en base a un marítimo LCL. Vamos a suponer que tengo una exportación de 3 pallets como los que están figurando en pantalla. Tengo mi pedido, ya lo armé. Imagínate, son piscos y están ahí en esos 3 pallets. Y cada uno de los pallets mide 1,20 m por metro 70. ¿Ok? 1,20 m por metro por metro 70. Fíjate en el 1,20 m por metro. Esa es la medida estándar de la base del pallet, ¿no? O sea, los pallets que tú vas a encontrar de manera inmediata en el mercado son pallets de 1,20 m por metro. Eso no quita que tú puedas tratar de adquirir diferentes pallets o preparar otras medidas. Pero el estándar, o sea, si vas ahorita a comprar, vas a encontrar esos pallets de 1,20 m por metro, ¿no? Ya la altura uno la va poniendo, ¿no? 1,20 m por metro 70, para este caso, son 3 pallets, un volumen de 6,12 metros cúbicos, ¿correcto? 6,12 metros cúbicos de volumen. Hemos multiplicado largo por ancho por alto y multiplicado por 3 aplicando la fórmula. Tengo un volumen de 6,12 metros cúbicos. Si recordamos, ya lo hemos visto unas láminas atrás, que el contenedor de 20 tenía 33 metros cúbicos de capacidad, estaríamos tomando solamente la quinta parte del contenedor de 20 pies. Solo la quinta parte. Entonces nos convendría el LCL. Y nos hacen la siguiente oferta. El flete Callao Manzanillo
nos lo están cotizando en $60 por tonelada o metro cúbico. O sea, 60 por cada tonelada si las toneladas son mayores, o 60 por cada metro cúbico si los metros cúbicos son mayores. Y adicional, me están cobrando un flat. Flat quiere decir una tarifa plana que así el peso del volumen se mueve, esa tarifa no se mueve. Eso se llama flat. Me están cobrando un flat de $25 por emitir el bill of lading. Entonces, yo tengo en esta carga 2.85 toneladas. ¿Ok? Yo tengo en esta carga 2.85 toneladas. ¿De dónde salgo que tengo 2.85 toneladas? Recuerda, 950 kilos cada pallet. Entonces, 950 por 3 son 2.850, entre 1.000 para llevarlo a toneladas, 2.85 toneladas. Entonces, aquí hay más volumen que peso. Me van a cobrar el flete por el volumen, por los metros cúbicos. 60 por 6.12 y el recargo, ¿no? Entonces así se calcula un flete marítimo, ¿no? Siempre aquí podemos hacer una similitud entre la carga aérea y el marítimo LCL, es que siempre es por peso o por volumen, pero ya te diste cuenta que las unidades métricas y la fórmula de cálculo varían. ¿Y qué sucede cuando hacemos este transporte en un contenedor exclusivo? O sea, donde no voy a compartir, en un full container. Ahí no te van a cobrar por peso o volumen, o sea, ese concepto desaparece. A ti te van a cobrar por otras variables: tipo de contenedor y destino. Tipo de contenedor, ¿a qué me refiero? Mientras el contenedor sea más especializado, va a ser más caro. O sea, si es reefer, va a ser más caro que un contenedor carga seca. Si es un contenedor más grande, es un 40 high cube, va a ser más caro que un 20 pies. Si es un contenedor solo plataforma, un flat rack, va a ser mucho más caro también. O sea, a mayor especificación, mayor especialización del contenedor, va a ser la tarifa más cara. Y el destino también, ¿no? Si es un destino que tiene mucho tráfico con Perú, probablemente sea más competitivo el flete que un destino que no tenga una ruta muy desarrollada, ¿no? Y lo que yo recomiendo es, y me sustento en este cálculo que ustedes pueden apreciar, lo que yo recomiendo es que cuando ustedes tengan un volumen de 15 metros cúbicos hacia arriba, soliciten ambas cotizaciones, versión LCL, versión FCL, y compare. De menos de 15 metros cúbicos, lo más probable es que te convenga LCL, pero ya con 15 metros hacia arriba, de repente un FCL, ¿no? Entonces no tienes que llenar necesariamente los 33 metros cúbicos del contenedor de 20, estoy poniendo un ejemplo con ese contenedor, para recién pedir un FCL. De repente tienes 20 metros cúbicos y ya contratas un contenedor exclusivo, ¿no? Se hace un trincado para que ese espacio que sobra no haga que la carga se mueve, se fija a las paredes y al piso del contenedor la carga a través de un trincado y se puede operar sin mayor problema, ¿no? En el caso del marítimo, también se da la situación de los fletes prepagados y los fletes colet. Nuevamente, para recordar, todos te van a tener en prepagado, pero en colet, consúltalo, porque algunos destinos no aceptan el colet o el pagadero en destino. Muy bien, vamos entonces ahora a entrar al bloque de las preguntas. Empiecen a escribir las preguntas en el chat y voy a solicitarle por favor a Carmen que nos pueda colaborar
haciendo pues la moderación respectiva de estas preguntas. Adelante, por favor. Así es, Raúl, muchas gracias por toda la información que nos has compartido sobre el tema de hoy, que es de costos logísticos, ¿no? Exhortamos a nuestros usuarios a que puedan levantar su mano, abrir su micrófono o en todo caso puedan escribir sus preguntas a través del chat para darle lectura, justo que estamos todavía con algunos minutos de tiempo. Bien, aquí Claudia Morón consulta cuántos tipos de contenedores hay. Bueno, son varios contenedores los que existen. Están los contenedores de carga seca. ¿Por qué llaman carga seca? Porque no tienen ningún tipo de manipulación de temperatura. Está el tipo, el 20 pies estándar, el 40 pies estándar, el 40 pies high cube. Está el contenedor refrigerado que normalmente es de 40. Están, por ejemplo, los contenedores open top que tienen el techo abierto cuando el producto tiene una altura mayor a la del contenedor y no se puede desarmar, o los contenedores open side que son abiertos a los costados cuando el ancho no se puede desarmar y supera el ancho del contenedor. Están también los contenedores que son solamente plataforma, cuando las dimensiones de la carga son más largas, más anchas, más altas que el contenedor estándar. Existen también los contenedores para mercancía a granel. En fin, ¿no? O sea, el comercio marítimo ha desarrollado diferentes equipos para diferentes necesidades, ¿no? Gracias por la pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, a ver, tenemos otra interacción de nuestros usuarios. Eh, Diana consulta para una exportación de productos peligrosos, ¿qué tipo de transporte sería el ideal? ¿Un marítimo o un aéreo? Eh, a ver, para una mercancía peligrosa, en primer lugar, sea marítimo o aéreo, tiene que ir embalada conforme los manuales de OASI en el aéreo o de IMO en el marítimo. Eso en primer lugar. Eh, en segundo lugar, eh, voy a como inicié, ¿no? Según la necesidad de tránsito. Puede ser aéreo o marítimo. En tercer lugar, van a haber mercancías peligrosas que no se pueden transportar marítimo y tendrá que ser sí o sí aéreo o viceversa. Entonces, va a depender de lo que se llama el UN number, que es como el código de identidad de esa mercancía peligrosa. Gracias. Pasemos a una siguiente pregunta. De acuerdo. Gracias a ti, Raúl, por la respuesta. Hans, para comentarte, como habíamos dado en la indicación inicial, la grabación de esta sesión va a estar luego cargada en el portal institucional de YouTube de PromPerú. Eso es en unas 2 a 3 semanas después de esta sesión. Em, Claudia Castañino pregunta, ¿cómo saber si Arabia Saudita es una ruta usual? No tenemos un comercio tan usual con Arabia Saudita. De hecho, sí hay transporte para allá, por supuesto que sí. Se hace vía Europa o vía Asia, en puertos hub como China. Pero no, no es una ruta tan comercial como, por ejemplo, podría ser Estados Unidos, Canadá, o China o Europa, ¿no? De acuerdo. Continuamos con la consulta de Carlos. Él pregunta si aplica para el cálculo de cualquier tipo de producto, ya sea alimento eh, u otro tipo de producto físico. Sí, los cálculos que has comentado, ¿no? Claro, claro, el peso volumen, la versión aérea y la versión marítima aplican para cualquier tipo de producto. No hay una excepción por algún tipo de producto, ¿no? Siempre será peso o volumen en carga aérea y en el marítimo versión LSL. De acuerdo. Bien, esas serían las interrogantes de nuestros usuarios en relación al tema de hoy. Recuerden que todas las preguntas que estamos leyendo es en relación al tema que es costos logísticos. Cualquier duda o consulta adicional, justo Raúl está compartiendo sus datos de contacto para que puedan escribirle.
Sí, ya acabamos de compartir también la encuesta de satisfacción y viendo que no hay más consultas para el tema de costos. Raúl, no sé si quieras dar algún mensaje final a nuestros usuarios antes de cerrar la sesión. Bueno, en primer lugar, agradecerle a PromPerú por el espacio. eh, y bueno, siempre atento y llano a poder formar parte de estas conferencias de miércoles del exportador. Asimismo, invitar a todos a que se enganchen siempre a los miércoles del exportador. Son temas muy interesantes, esto está todo el año. Y esto va a ayudar pues tanto a estudiantes de negocios internacionales como a profesionales a aumentar y enriquecer más sus conocimientos acerca del comercio internacional. Puntualmente a quienes han asistido hoy, agradecerles sus preguntas, agradecerles propiamente su asistencia y para cualquier consulta que por tema de tiempo o de repente las preguntas se les ocurren después suele pasar, pueden escribirme a mi correo que está en pantalla, privada@comercia.org.pe o mi línea WhatsApp directa que también está ahí en pantalla, ¿no? Y para cualquier consulta en general en temas de comercio internacional, dispuesto siempre a poderles atender. Dios los bendiga a todos grandemente, que tengan una bonita tarde y Dios mediante nos encontraremos en una nueva edición. Hasta pronto.